La nave espacial Elysium, una nave de última generación diseñada para la exploración de largo alcance, se deslizaba silenciosamente a través del vacío del espacio. Su elegante agujero brillaba contra el fondo de estrellas distantes. La misión había sido rutinaria hasta ahora. Recopilación de datos, exploración de planetas inexplorados, pero el destino tenía otros planes dentro de la cabina. Samira, una brillante ingeniera humana, estudió las lecturas en su pantalla. Su cabello corto y oscuro enmarcaba su expresión concentrada, conocida por su pensamiento rápido y su calma. Bajo presión, Samira había estado en docenas de misiones, pero esta se sentía diferente. Se estaban aventurando en los márgenes del espacio explorado donde poco se sabía y aún menos se entendía. A su lado, una alienígena femenina del planeta Bowser estaba sentada en silencio. Su piel violeta brillaba débilmente bajo las luces de la nave y sus ojos plateados tenían una sabiduría que parecía casi antigua. A pesar de su apariencia serena, Tal era una guerrera de corazón entrenada en combate y diplomacia. Ella y Samira habían formado un vínculo durante los meses que pasaron trabajando juntas, un vínculo forjado por el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Pero la división entre sus especies permaneció siempre presente. De repente la nave se sacudió. Violentamente luces rojas de advertencia destellaron en la consola mientras las alarmas sonaban. Las manos de Samir volaron sobre los controles. Su corazón se aceleró. ¿Qué acaba de pasar? Pasó anomalía desconocida en el sistema Tala, respondió su voz tranquila a pesar del caos. Estamos perdiendo altitud rápido. El estómago de Samira cayó mientras miraba la vista exterior. El planeta se hacía más grande. Por segundo su superficie. Una mezcla arremolinada de desiertos y montañas. ¡Prepárate!, gritó agarrando los controles mientras intentaba estabilizarse. El descenso. El Elysium atravesó la atmósfera del planeta temblando. Violentamente los escudos térmicos se tensaron mientras cortaban el aire espeso a pesar de los mejores esfuerzos de Samira. La nave giró. Fuera de control, dirigiéndose directamente hacia la superficie, impactó. La nave se estrelló a través de rocas irregulares, deslizándose por el paisaje árido, antes de detenerse bruscamente. Silencio seguido, roto solo por el sonido distante del agujero de la nave crujiendo. Bajo la tensión, Samira gimió. Saliéndose del asiento de choque, ella miró a su alrededor. Saltaron chispas de los cables expuestos y el interior era un desastre de escombros. Tala, ¿estás bien? Tala, todavía atada, pero visiblemente conmocionada, se desabrochó el arnés y se paró sacudiéndose la túnica. Estoy ilesa, dijo, aunque su voz tenía un ligero tono de voz. Y tú viviré, dijo Samira haciendo una mueca, mientras revisaba sus costillas magulladas. Rápidamente escaneó el daño, pero la nave estaba atascada. Tal miró por la ventana rota. Necesitamos evaluar el planeta. Si estamos varados, debemos prepararnos. Samira asintió con la cabeza. Su mente ya estaba corriendo con posibilidades. Lo primero revisamos si quedan herramientas, comida y agua. Luego averiguamos cómo arreglar el sistema de comunicación de la nave. Las dos mujeres se aventuraron a salir de los escombros. El aire estaba seco y caluroso. Un fuerte viento levantaba polvo mientras inspeccionaban el paisaje. Alienígena imponentes formaciones rocosas las rodeaban proyectando largas sombras en la luz del sol que se desvanecía. No había señales de vida, solo un desierto desolado e implacable. Samira se arrodilló junto a los escombros, escudriñando los escombros. La mayor parte del equipo está dañado, pero las raciones de emergencia están intactas. Eso nos mantendrá en marcha por un tiempo. Tala escaneando. El horizonte asintió. Debemos encontrar refugio pronto. La temperatura bajará significativamente por la noche. Justo cuando Samira comenzó a hablar, un ruido retumbante distante captó su atención. El suelo bajo sus pies tembló y los ojos de Tala se entrecerraron. No estamos solos, dijo. Silenciosamente su mirada se desplazó hacia el horizonte. Samira sintió un escalofrío correr por su columna. Lo que sea que estuviera ahí afuera venía directo hacia ellos. El estruendo se hizo más fuerte. El suelo vibraba con cada segundo que pasaba. Samir instintivamente
Alcanzó el arma atada a su cintura, mientras la mano de Tal se cernía sobre el arma Slick, envainada a su costado desde, más allá del afloramiento rocoso, apareció una sombra masiva, una criatura enorme. Avanzando torpemente hacia ellos, su piel gruesa brillaba en la luz del sol que se desvanecía, y sus ojos brillaban débilmente reflejando inteligencia que envió escalofríos por la columna de Samir. Esta no era una bestia común. Tala dio un paso adelante, su postura tensa pero controlada. «Quédate atrás», advirtió en voz baja. «No sabemos sus intenciones». Samir vaciló su dedo descansando en el gatillo. La criatura dejó escapar un rugido gutural. Su voz profunda y resonante, reverberando en el aire, era como si el mismo suelo respondiera a su presencia antes de que pudieran reaccionar. Un sonido agudo, silbante atravesó el aire desde detrás de las rocas. Pequeñas figuras ágiles se lanzaron hacia adelante rodeando a la criatura. Su piel brillaba en la luz tenue y se movían con una gracia desconcertante. El corazón de Samira latía con fuerza cuando se dio cuenta de que no estaban solos en este planeta. Una de las figuras más altas que las otras se acercó a la criatura con las manos extendidas. La bestia se detuvo. Bajando su enorme cabeza como en deferencia, Tala observó con ojos cansados. Sus músculos se tensaron listos para la acción. Samira, sintiendo una mezcla de asombro y miedo, miró a su compañero alienígena. ¿Sabes lo que son? Tala negó con la cabeza. No, pero parecen organizado inteligente. Debemos proceder con cuidado. La figura alta, ahora a centímetros de la criatura, giró la cabeza lentamente hacia Samira y Tala. Sus ojos se fijaron en ellos y por un breve momento el aire se sintió cargado con una extraña energía. Luego habló la voz que emergió de la figura alta. Era profunda, resonante y completamente inesperada. ¿Quién entra en nuestro dominio?, preguntó las palabras, formulándose en perfecto inglés, aunque el tono no se parecía a nada que Samira hubiera escuchado jamás. Samira intercambió una rápida mirada. Con Tala, cuyos ojos abiertos reflejaban la misma conmoción, la criatura parada frente a ellos. Una enorme bestia descomunal, ahora sometida por estos seres más pequeños y elegantes. Parecían dócil, pero la tensión en el aire seguía siendo espesa, un recordatorio de que estaban lejos de estar a salvo. «No queremos hacer daño», comenzó Samira con cautela, manteniendo su voz firme a pesar del creciente miedo en su pecho. «Aterrizamos de emergencia aquí y estamos tratando de sobrevivir». La figura alta los estudió por un momento, como si sopesara sus palabras detrás de ella. Las figuras más pequeñas se movían en sincronía. Con la enorme criatura, sus movimientos fluidos y precisos, como si su misma presencia estuviera ligada a «Controlar a la bestia. No eres el primero en llegar, sin previo aviso», la figura respondió acercándose. Sus ojos brillaban. Amber parecía mirar a través de ellos, captando cada detalle, pero «Puede que seas la última en irte». Tal apretó su arma con más fuerza. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz era mesurada pero tensa. La figura levantó una mano. Su piel brillante reflejaba la luz que se desvanecía. «Este planeta no es lo que parece. Aquellos que vienen aquí no se van fácilmente». Su voz se mantuvo firme, sin malicia, solo una certeza escalofriante que dejó a Samira con una sensación incómoda en la boca del estómago. Detrás de ellos, la enorme criatura dejó escapar otro susurro. «Sus ojos nunca abandonan a los extraños. No queremos problemas», dijo Samira. Sus ojos se movieron rápidamente entre la criatura y la figura frente a ellos. «Solo estamos tratando de sobrevivir lo suficiente para pedir ayuda». «La supervivencia es relativa», respondió la figura crípticamente. Se hizo a un lado y señaló un camino oculto por las rocas circundantes. «Síguenos si deseas vivir. El caballero no es amable con los forasteros». La mandíbula de Tal se apretó. Sus rasgos afilados reflejaban su conflicto interno. Pero Samira sabía lo que estaba pensando. No tenían muchas opciones. La jungla que los rodeaba ya estaba cobrando vida con extraños sonidos distantes que se sentían mucho más amenazantes que la criatura que estaba frente a ellos. Samira dijo que estaba a la vanguardia. Dando un paso hacia adelante, Tala dudó un momento más antes de seguir su ejemplo. Su mirada nunca dejó a sus extraños anfitriones mientras caminaban más profundamente en el terreno rocoso. Las plantas bioluminiscentes que salpicaban el paisaje se atenuaron y emitieron un espeluznante resplandor crepuscular.
Los sentidos de Samira estaban en alerta máxima. Cada sonido se amplificaba por el silencio opresivo que seguía sus pasos. Se preguntó qué otros peligros podrían acechar en la oscuridad justo más allá de su visión. La figura alta se movió con un propósito. Sus seguidores la seguían de cerca. Samira y Telra intercambiaron miradas cansadas mientras continuaban. Ninguna estaba dispuesta a confiar completamente en estos seres, pero ambas eran conscientes de que dar marcha atrás ya no era una opción. ¿Por qué nos estás ayudando?, Samira preguntó después de un tramo de silencio, su curiosidad superando su miedo. La figura no se dio la vuelta, pero respondió en ese mismo tono uniforme. Tenemos nuestras razones, pero no confundas. Nuestra ayuda con caridad, el camino se estrechó y las paredes del cañón se elevaron más a su alrededor. Samira sintió una ola de claustrofobia arrastrándose, pero se obligó a concentrarse. Habían sido empujados hacia un peligroso desconocido y mantenerse alerta era su única oportunidad de supervivencia, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Emergieron en un pequeño claro ubicado contra los acantilados rocosos. Había un asentamiento oculto, iluminado por cristales suavemente brillantes incrustados en la piedra. Los edificios sí, podían llamarse así. Estaban hechos de materiales orgánicos que se mezclaban a la perfección con el paisaje. Samir contuvo el aliento. ¿Qué es este lugar? La figura se detuvo y se giró para mirarlos, una especie de santuario, para aquellos que entienden el equilibrio de este mundo. Hizo un gesto hacia el asentamiento, pero no es para todos, antes de que Samira pudiera preguntar qué. Eso significó un repentino y agudo aullido que atravesó el aire. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes, un sonido que pareció temblar, el mismo suelo bajo sus pies. Las figuras se tensaron, entrecerraron los ojos. La enorme criatura que los había seguido en silencio dejó escapar una advertencia grave. Sus músculos se tensaron. «Prepárense», dijo la figura. «Calma, comportamiento», se fue. «La noche te encontró». El aullido resonó en las paredes del cañón, enviando un escalofrío por la columna de Samira. Estaba cerca, demasiado cerca. La mano de Tal se apretó alrededor de su arma, sus ojos escaneando los oscuros acantilados que los rodeaban. Las figuras a su alrededor se movieron rápidamente, deslizándose silenciosamente a posiciones defensivas, sus movimientos ensayados, decididos. «¿Qué viene?», susurró Samira, su voz tensa. La alta figura no respondió. Inmediatamente, sus ojos parpadearon con una urgencia que no había estado allí antes. Las criaturas de la noche finalmente dijeron, su voz baja pero llena de una grave advertencia. «Depredadores que cazan en la oscuridad. No toleran a los intrusos». El suelo debajo de ellos tembló. Otra vez. Pero esta vez no era de la enorme bestia que los había guiado hasta aquí. El sonido de garras corriendo resonó a través de la noche seguido de otro aullido escalofriante. Los ojos de Tal se encontraron con Samir. El entendimiento tácito claro entre ellos habían caído en una trampa, no necesariamente una apuesta por sus anfitriones, sino por el planeta mismo. «Quédense cerca de las paredes», ordenó la figura alta haciendo un gesto para que se movieran. «Podemos protegerlos aquí, pero si se desvían, están tan bien como muertos». Samira no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se movió rápidamente hacia el costado de la pared rocosa más cercana. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El débil brillo de los cristales del Sinbases asentamiento proporcionaba solo una exigua barrera entre ellos y la oscuridad invasora donde acechaban amenazas invisibles. Tala permaneció a su lado, su arma ahora preparada y lista. «¿He escuchado historias sobre planetas como este?», murmuró en voz baja sus ojos, escaneando las sombras, lugares donde el anochecer significa muerte letún. «Espero que esto no sea Samira», respondió, aunque no podía quitarse la sensación de que era exactamente ese tipo de lugar. De repente, desde el cañón oscuro comenzaron a materializarse formas enormes, veloces y aterradoramente silenciosas. Se movían con una velocidad sobrenatural, sus formas apenas visible contra la tenue luz. La respiración de Samir se atascó en su garganta cuando las criaturas finalmente aparecieron a la vista. Eran grandes cuadral con brillantes ojos rojos y afilados dientes dentados.
Su elegante pelaje negro parecía absorber la luz circundante, lo que las hacía casi imposibles de rastrear. «Nos encontraron», Tala dijo con los dientes apretados. Su voz era una mezcla de asombro y terror. Sin previo aviso, la primera criatura se lanzó moviéndose con una velocidad impactante hacia una de las figuras más pequeñas. La figura esquivó con una agilidad increíble. Se dio la vuelta hacia atrás cuando las garras de la bestia cortaron el aire donde había estado solo unos momentos antes. Todo el asentamiento estalló en caos. Los seres brillantes se movieron en perfecta armonía. Sus movimientos eran fluidos mientras bailaban alrededor de la criatura. Usaban el terreno a su favor, pero las bestias eran implacables. Sus gritos y aullidos llenaban la noche con una cacofonía ensordecedora. Los instintos de Samira entraron en acción. Levantó su arma y disparó a la criatura más cercana, pero el disparo apenas pareció afectarla. La bestia se tambaleó hacia atrás. Un momento sus ojos rojos se clavaron en él antes de continuar su ataque. Samira se movió tal. Gritó agarrándola del brazo y sacándola del camino justo a tiempo. Las garras de la criatura rasparon contra la roca, donde había estado parada dejando profundas hendiduras en la piedra, el arma de Tal. Disparó luego un tiro rápido y preciso, que golpeó a la criatura en su costado. Esta vez la bestia dejó escapar un rugido de dolor tropezando hacia atrás. «Son duros», dijo Samira, recuperando el aliento, pero no invencible. Antes de que pudieran reagruparse, dos criaturas más emergieron de las sombras, sus ojos brillantes fijos en el humano, y el alienígena Tala maldijo en voz baja retrocediendo hasta que su espalda estuvo «Contra la pared de roca no podemos luchar contra todos ellos», dijo su voz tensa. La figura alta apareció junto a ellos, su piel brillante ahora brillando débilmente en la oscuridad. «No tendrás que hacerlo. La noche es larga. Pero no estamos solos, como si estuvieran en Q». Un sonido profundo y resonante hizo eco a través del cañón diferente de los aullidos de las criaturas. Era un rítmico, un zumbido pulsante, que parecía vibrar a través del suelo debajo de ellos. Las bestias dudaron, sus ojos brillantes parpadeaban con confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó Samira. Sus ojos se movían rápidamente en busca de la fuente del sonido. La figura alta sonrió con una expresión inquietante e ilegible. «El planeta tiene sus guardianes de las sombras». Formas masivas comenzaron a elevarse. Seres etéreos imponentes que parecían estar hechos del mismo material bioluminiscente que los cristales en las rocas. Se mueven con una gracia lenta y deliberada. Sus formas pulsan con una luz suave. Las criaturas de la noche que habían sido tan temibles hace unos momentos, ahora retrocedieron. Sus ojos se convirtieron en gemidos de miedo. Uno de los seres imponentes dio un paso adelante. Su forma brillante se elevaba sobre Samira y Tala, extendió una mano hecha de luz, y la bestia más cercana dejó escapar un chillido aterrorizado antes de retirarse a la oscuridad, seguida por los demás. La batalla terminó tan rápido como había comenzado. El corazón de Samira todavía latía con fuerza, pero la repentina quietud se sintió surrealista. Intercambió una mirada con Tala que parecía tan conmocionada como ella. «¿Qué son ellos?», preguntó Samir, su voz. «Apenas un susurro, los protectores de este mundo», respondió la figura alta, su voz llena de reverencia. «No suelen interferir. Eres afortunado», Tala miró a las figuras brillantes. Su expresión era de asombro. «¿Por qué nos ayudarían?». La figura se giró para mirarla. Sus ojos brillaban porque no son solo intrusos, son sobrevivientes. Y este planeta reconoce la fuerza. Los seres luminosos imponentes se desvanecieron en las sombras tan rápido como habían aparecido, dejando al grupo de pie en silencio. Aturdido, el corazón de Samir todavía latía rápido, su mente tratando de procesar la gran escala de lo que acababan de presenciar a su lado. Tala permaneció inmóvil, su mirada fija en el horizonte oscurecido donde las criaturas habían inundado estos guardianes. Samira comenzó, su voz todavía temblorosa. «¿Qué son exactamente?». La figura alta, que parecía ser el líder de los seres brillantes, miró a Samira. Sus ojos brillaban débilmente. «Son restos de una era antigua. Los protectores de este mundo, solo aquellos que demuestran ser dignos, reciben su ayuda, y nosotros lo hicimos».
Samira levantó una ceja, todavía luchando con la enormidad del encuentro. Los labios de la figura se curvaron en una leve sonrisa. Aunque su expresión permaneció ilegible, sobreviviste la noche, ¿no? El guardián vio algo en ti, algo que ellos consideran digno de su intervención. Tala cruzó sus brazos todavía nerviosa. Eso no explica por qué nos atacaron en primer lugar. Este planeta es peligroso, y parece que aquí está pasando algo más que solo bestias al azar vagando por el desierto. Tienes razón, respondió la figura. Su tono era más serio. Hay un conflicto en este mundo, del que ahora eres parte, lo desees o no. Samira y Tala intercambiaron miradas. Ambas reconocieron la gravedad de la declaración. La tensión anterior regresó. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. ¿Qué tipo de conflicto?, preguntó Samira con cautela. La figura se acercó bajando la voz. No somos los únicos aquí. Hay otras fuerzas que buscan controlar los recursos de este planeta y no les importa quién o qué se interponga en su camino. Te encontraste con una de sus creaciones. La mente de Samira recordó la enorme criatura que habían visto cuando llegaron por primera vez. Había sido diferente a todo lo que había visto antes. Inteligencia, pero controlaba a la bestia. La figura, asintió, era un centinela criado para patrullar las afueras y eliminar intrusos, pero responde a un poder mayor que no dudará en cazarte. El agarre de Tal apretó su arma, así que estamos atrapados en medio de la guerra de otra persona. La expresión de la figura se suavizó, no por elección, pero tu llegada aquí no fue un accidente. Te has visto atraída por algo mucho más grande que tú. Samir frunció el ceño. ¿Por qué nosotros? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? Los brillantes ojos de la figura se clavaron en los de ella, y por un momento pareció mirar directamente a través de ella como si estuviera viendo algo más profundo en su interior. Los humanos son impredecibles, resistentes. Posees un espíritu que es difícil de romper y es precisamente por eso que te trajeron aquí. Tala se erizó. Ante las palabras trajimos aquí, chocamos. La figura negó con la cabeza. Los choques rara vez son accidentes en este mundo. Tu llegada fue prevista. La revelación golpeó a Samira como un puñetazo en el estómago. Dio un paso atrás tratando de procesar lo que estaba escuchando. Espera, ¿estás diciendo que esto fue planeado de alguna manera? Sí, la figura respondió con calma. Eran necesarios aquí. El conflicto ha llegado a un punto de inflexión y la presencia de forasteros, especialmente humanos, puede cambiar el valle, pero aún está por verse si ese cambio traerá paz o destrucción. Samira sintió una oleada de frustración. No pedimos esto, no elegimos ser parte de una guerra alienígena. Nadie lo hace nunca, dijo la figura suavemente con una extraña sensación de comprensión. Pero tus decisiones a partir de ahora determinarán mucho. Tala dio un paso adelante. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué esperas ahora? Pelea en tus batallas. La alta figura permaneció tranquila, aunque había un destello de algo ilegible en su mirada. No, pero necesitarás sobrevivir y eso requerirá aliados. Si eliges confiar en nosotros, depende de ti. Samira miró a Telra. La incertidumbre la carcomía. ¿Realmente podían confiar en estos seres? Habían salvado sus vidas. Sí, pero la revelación de que su choque podría haber sido orquestado para un propósito mayor la inquietó profundamente. ¿Cuál es la alternativa? Samira preguntó mirando el oscuro cañón C donde las bestias se habían retirado. La alternativa es intentar sobrevivir por tu cuenta, la figura respondió. Pero te puedo asegurar que los depredadores de este mundo no son las únicas amenazas que enfrentarás. Los ojos de Tal se entrecerraron, y estos otros que mencionaste, los que controlan a las criaturas, ¿quiénes son? La figura dudó por un momento como si sopesara. ¿Cuánto revelar son una facción que busca reclamar los recursos de este planeta para sí mismos? Sus métodos son despiadados y no toleran la oposición. Si descubren tu presencia, vendrán por ti. El estómago de Samira se retorció. ¿Y qué quieren con este planeta? Los ojos de la figura brillaron más, su expresión grave. Este mundo es rico en energía vital, fuerzas que se pueden aprovechar para obtener poder, pero controlarlo es controlar mucho más que solo este planeta, es ganar influencia sobre sistemas enteros. Por eso el conflicto aquí es tan importante. Tala exhaló lentamente procesando la información, así que si nos quedamos estaremos atrapados en medio de una lucha de poder por este mundo correcto, dijo la figura solemnemente. Pero si eliges aliarte con nosotros, podemos encontrar una manera de terminar este conflicto sin más cambios. Samira y Te intercambiaron otra mirada larga.
No fue una decisión fácil. Eran extraños en un mundo extraño, arrastrados a una pelea que no habían comenzado y no entendían completamente confiar en estos seres. Podría ser su única oportunidad de supervivencia. O podría llevarlos a una trampa aún mayor. La mente de Samira corrió, pero al final supo que no tenían muchas opciones. ¿Qué necesitan de nosotros? Preguntó finalmente la figura, inclinó la cabeza ligeramente como si hubiera esperado la pregunta. Por ahora tu confianza. El resto lo discutiremos cuando sea el momento adecuado. Tala permaneció en silencio, su expresión ilegible, pero Samira podía sentir la tensión irradiando de ella. Está bien, Samira, dijo con voz firme. Trabajaremos juntos por ahora. Los ojos brillantes de la figura parpadearon con aprobación y luego nos siguieron. El KN aún es joven y hay mucho por hacer. Mientras se adentraban más en el cañón, el silencio inquietante regresó y Samira no pudo evitar sentir que su viaje apenas comenzaba, uno que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su confianza mutua. Mientras se adentraban más en el cañón, el paisaje cambió de rocas irregulares a vegetación bioluminiscente más suave. Los colores vibrantes pulsaron con un ritmo que arrojaba un brillo de otro mundo que iluminaba su camino. Samira sintió una mezcla inquietante de asombro y miedo. La belleza de este lugar contrastaba marcadamente con el peligro al que se enfrentaban. Tala se acercó a Samira. Su voz apenas era un susurro. ¿De verdad crees que podemos confiar en ellos? No lo sé. Samira respondió mirando a la figura que los guiaba. Un ser alto y etéreo con una piel que brillaba como el cielo nocturno, pero no tenemos muchas opciones. Necesitamos aliados si vamos a sobrevivir. Mientras caminaban, la figura ocasionalmente se volvía para asegurarse de que todavía los seguían. Su mirada parecía atravesar la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro. Samira podía sentir el peso del escepticismo de Tala, pero esperaba que confiar en los seres la llevaría a un camino de comprensión. Después de unos minutos de navegar por la surrealista flora, llegaron a un claro en el centro. Había una estructura que se parecía a un enorme nido intrincadamente tejido formado por las mismas vides brillantes que habían visto a lo largo del camino. Pulsaba suavemente irradiando calidez y energía. «Este es nuestro santuario», la figura alta anunció haciendo un gesto hacia la estructura similar a un nido. «Aquí podemos discutir nuestros próximos pasos con seguridad». Mientras se acercaban, Samira notó que la atmósfera dentro del santuario era relajante, infundida con una energía casi palpable. El aire vibraba con una resonancia que hizo que su corazón se sintiera más ligero. Era un marcado contraste con la tensión afuera. Dentro, las paredes parecían brillar con colores, creando un tapiz vibrante que contaba historias del pasado. Samira entrecerró los ojos tratando de descifrar las imágenes. Algunas representaban batallas, mientras que otras mostraban interacciones armoniosas entre varios seres, sugiriendo una historia rica en conflictos y cooperación. La figura dio la bienvenida, dijo, haciéndoles señas para que se sentaran en las formaciones orgánicas similares a cojines que llenaban el espacio. Aprenderán sobre la historia de este mundo y por qué su presencia aquí es importante. Samira y Tala se acomodaron en los cojines, todavía cautelosos pero intrigados. La figura alta se colocó frente a ellos. Su forma brillaba más intensamente en la suave luz. Hace mucho tiempo, este planeta era un faro de unidad, comenzó. Muchas especies coexistieron compartiendo su conocimiento y recursos. Los guardianes que conociste alguna vez fueron reverenciados como protectores que mantenían el equilibrio, pero a medida que pasaba el tiempo, la codicia se apoderó de ellos y surgieron facciones, cada una deseando dominar. Samira escuchó atentamente. El peso de las palabras de la figura se hundía, y ahora estas facciones están luchando por el control. Sí, la figura confirmó. El que comanda a las criaturas que conociste busca aprovechar la energía de este mundo para sus propios fines. Han provocado disturbios, buscando eliminar a cualquiera que se les oponga y quieres que ayudemos. Atala. El escepticismo intervino todavía grabado en su rostro. La figura encontró su mirada, sus ojos.
Inquebrantable, tus fortalezas únicas pueden inclinar la balanza. Los humanos poseen un ingenio impredecible que puede sostener la clave para vencer a nuestros enemigos. Sin embargo, debes comprender los riesgos involucrados. Samira se tomó el pulso. ¿Acelera qué tipo de riesgos son extensas? Sus fuerzas, respondió la figura. No tomarán con agrado la interferencia. Cuanto más nos alineemos con ustedes, mayor será la posibilidad de conflicto. Tala se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Si nos van a atrapar en el medio, necesitamos saber más. ¿Qué podemos hacer? La figura hizo una pausa. La habitación se volvió pesada con anticipación. Primero debemos establecer confianzas entre nuestra gente. Necesitarás reunirte con el Consejo, los líderes de las facciones restantes que se oponen a nuestros enemigos. Solo uniendo fuerzas podemos esperar proteger este mundo. Samira miró a Tala, quien asintió. S.L. lentamente todavía sopesando las implicaciones. ¿Por dónde empezamos? Revelándose, dijo la figura con voz firme. Deben presentarse ante el Consejo como aliados potenciales. Necesitan comprender el valor que aportan, pero requerirá valentía de su parte. Son cautelosos con los forasteros, especialmente aquellos que han venido a este mundo sin invitación. Suena como un verdadero comité de bienvenida, Samira murmuró tratando de enmascarar. Nervios. Tal resta Stenet determinación, fijando sus rasgos. Estoy lista si esta es nuestra oportunidad de hacer una diferencia. Entonces hagámoslo, la figura la miró con respeto. Entonces debemos prepararnos, el Consejo se reúne al amanecer y necesitarán mostrar sus fortalezas tanto como individuos y como aliados. Mientras la noche caía afuera, la atmósfera en el santuario cambió llenándose de un sentido de propósito. Samira sintió un destello de esperanza encenderse. Dentro de ella, si pudieran navegar este paisaje político y forjar alianzas, tal vez podrían alterar el curso del conflicto y encontrar un camino de regreso a casa. La figura los guió a través de la estructura, llevándolos a una cámara adornada con símbolos antiguos. Aquí encontrarán lo que necesitan para demostrar su valor. Recuerden que son más que simples humanos en una tierra extranjera. Son capaces de grandeza. Samira miró los símbolos. Su mente corría con posibilidades. Ella siempre había sido ingeniosa, pero esto era diferente a todo lo que había enfrentado. Tala se puso a su lado, colocando una mano en su hombro. «Podemos hacer esto, Tala», dijo su voz firme. «Solo necesitamos creer en nosotros mismos y entre sí». Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las grietas del santuario, Samira sintió que el peso de su misión se asentaba pesadamente sobre sus hombros. El Consejo esperaba y con él su oportunidad de cambiar todo. Lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos como aliados, unidos contra un enemigo común con una determinación recién descubierta. Samira y Ti se prepararon para adentrarse en lo desconocido, listos para enfrentar los desafíos que los esperaban en este mundo extraño. La luz del amanecer se deslizó en el santuario, iluminando las paredes brillantes con un tono dorado. Samira estaba al lado de Tala, su corazón acelerado mientras se preparaban para encontrarse con el Consejo, la figura alta que su guía estaba frente a ellos. Eix, demandando una autoridad tranquila que ayudó a aliviar algunos de los nervios de Samira. ¿Estás lista?, preguntó su voz. Firme y tranquilizadora, el Consejo estará observando de cerca, muéstrales tu fuerza, pero también tu habilidad para unir. Samira respiró profundamente mirando a Tala, quien asintió. Con ánimo, hagámoslo. Salieron del santuario y siguieron a su guía, hacia abajo. Un camino angosto flanqueado por la vibrante flora que latía suavemente con vida mientras se acercaban a un gran claro. Los sonidos de murmullos y crujidos llenaron el aire, intensificando la tensión en el pecho de Samira. En el centro del claro se había construido una plataforma elevada con ramas entrelazadas y enredaderas brillantes. Sobre ella se encontraba un grupo diverso de seres, cada uno de una especie diferente, cada uno exudando la energía única. Algunos eran humanoides, mientras que otros eran más alienígenas en apariencia, con escamas, colas, plumas u otros rasgos mundanos. La figura que los guiaba hizo un gesto para que Samira y Tala ascendieran a la plataforma. Mientras subían, el murmullo se calmó.
y todos los ojos se volvieron hacia ellos. Samira podía sentir el peso de su escrutinio, una mezcla de curiosidad y precaución. Sus humeantes, miembros del consejo. Su guía comenzó. Su voz resonó en el claro. Les presento a Samira y Tala. Vienen del lejano planeta Tierra y buscan aliarse con nosotros en nuestra lucha contra la oscuridad invasora. Un murmullo bajo ondeó a través del... El corazón de Samira se aceleró mientras trataba de mantener la compostura. Podía sentir la mano de Talis apretarse en su brazo. Una oleada compartida de determinación corría entre ellos. ¿Por qué deberíamos confiar en seres de otro mundo? Una voz llamó desde la multitud, su tono agudo y desafiante. Un alienígena alto con piel azul brillante y extremidades alargadas dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo puedes demostrar tu valor cuando tu especie solo ha traído caos al cosmos? Zalak, otro miembro del consejo, intervino. Una criatura insectoide más pequeña con ojos multifacéticos y alas delicadas. Déjalos hablar. Ellos merecen una oportunidad para explicar sus intenciones. Samira respiró profundamente. Avanzando. Sabemos que se enfrentan a un enemigo que amenaza su forma de vida. No venimos a imponernos, sino a ayudar. Los humanos hemos enfrentado luchas similares en nuestro propio planeta y hemos aprendido a adaptarnos e innovar frente a la adversidad. El consejo permanece en silencio, sus expresiones inescrutables. Alentados por el silencio, Samira siguió adelante. Hemos aprendido que la fuerza está en la unidad. Juntos podemos idear estrategias, compartir recursos y enfrentar los peligros que nos amenazan a todos. Queremos forjar una alianza, no solo por nuestro bien, sino por el tuyo también. Tal se acercó a Samira, su voz firme y resuelta. Entendemos los riesgos involucrados. Si nos das la oportunidad de trabajar juntos, podemos mostrarte de lo que somos capaces. Tenemos habilidades y conocimientos que podrían beneficiarte especialmente en este momento de crisis. Zalak cruzó los brazos. El escepticismo, todavía grabado en su rostro. ¿Y qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si tus métodos solo complican nuestra lucha? Una oleada de tensión recorrió el consejo, y Samira sintió que su aceptación dependía de cómo respondieran al desafío de Zack. Miró a los ojos a Tala, comunicando en silencio la urgencia del momento. No fallaremos, dijo Samira. Su voz firme y confiada. Si nos das la oportunidad de demostrar nuestro valor, lucharemos junto a ti, usando todo lo que tenemos para proteger este mundo juntos. Podemos cambiar el rumbo. Un zumbido de discusión surgió. A través del consejo, una mezcla de incertidumbre e intriga. Luego el miembro insectoide levantó una mano para silenciar a la multitud. Tal vez sea hora de que probemos su resolución. Necesitamos ver cómo responden. Bajo presión. Propongo una prueba, un desafío que evaluará sus habilidades. ¿Qué tipo de prueba? Thor preguntó. Sus ojos afilados con interés, el miembro insectoide del consejo hizo un gesto hacia el horizonte, donde se cernían nubes oscuras. Ominosamente hemos detectado un pequeño contingente de las fuerzas enemigas no muy lejos de aquí. Estaban explorando por debilidad. Si Samira y Tala pueden participar y por ellos podemos comenzar a confiar en sus capacidades. Samira sintió una oleada de adrenalina ante la perspectiva. Esta era su oportunidad de demostrar su valía. Lo haremos, declaró determinación, encendiéndose dentro de ella. Solo apúntenos en la dirección correcta. La expresión de Zack se suaviza ligeramente, pero el escepticismo aún permanecía en sus ojos. Muy bien, tendrás una hora. Si tienes éxito, puede convencer al consejo de reconsiderar tu lugar entre nosotros. Si fallas, tendrás que irte y nunca regresar. Mientras el consejo deliberó, la figura alta que los había guiado habló suavemente a Samira y Telra. Este es su momento. Usen las habilidades que posees y recuerda que no estás solo. Confía en los demás y confía en la fuerza de tu asociación con eso. Fueron guiados de regreso a través del vibrante paisaje hacia la ubicación informada del enemigo. El aire estaba pegado con anticipación y el peso del momento presionaba sobre los hombros de Samira. ¿Estás lista para esto, Tala?, preguntó su voz firme. A pesar del desafío que se avecinaba, Samira asintió, sintiendo una oleada de adrenalina corriendo por sus venas. Podemos hacer esto, enfrentamos el peligro antes y lo enfrentaremos de nuevo. Solo necesitamos mantenernos concentrados y trabajar juntos.
Mientras se acercaban al campamento enemigo, los sonidos de metal chocando y voces distantes llegaron a sus oídos. Samira miró a través de la maleza y vio a un pequeño grupo de soldados alienígenas vestidos con armadura oscura y moviéndose con un propósito. «Está bien», susurró mirando a Tala. «¿Cuál es el plan que tendremos que tomar?» «¿Por sorpresa?» Tala sugirió que su mente táctica se preocupara. «Puedo crear una distracción. Alejándolos de su formación, puedes eliminar a los que se alejen demasiado». Samira sintió un escalofrío de emoción. «Hagámoslo con un asentimiento». Tala se mueve sigilosamente hacia el borde del claro. Sus movimientos son fluidos y elegantes. Samira se agachó preparándose para la próxima confrontación. Mientras Tala creaba una distracción, el corazón de Samira se aceleraba con anticipación. El momento de la verdad estaba cerca. Juntos demostrarían su valor y darían el primer paso hacia la unidad, no solo para ellos mismos, sino para todo un mundo. Y cuando el primer soldado enemigo los vio, Samira sabía que no había vuelta atrás. Tendrían éxito o abrirían un camino hacia adelante sin importar el costo. El caos repentino estalló a su alrededor. Talum se movió con una agilidad que parecía casi etérea, alejando la atención de los soldados enemigos de Samira. Arrojó un pequeño dispositivo, un orbe destellante que estalló con una luz brillante y un sonido ensordecedor. El efecto fue inmediato. Los soldados se volvieron, la confusión se grabó en sus rostros y Samira aprovechó el momento. Sacó su arma, apuntó con cuidado al soldado más cercano con una respiración constante, apretó el gatillo, el disparo, sonó y dio en el blanco. El soldado se desplomó en el suelo y Samira sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas. Era ahora o nunca, sigue moviéndote. Talur gritó, su voz atravesando el ruido. «No podemos dejar que se reagrupen». Samira se lanzó hacia adelante usando la cobertura de la maleza para su ventaja. Los soldados restantes se apresuraban tratando de darle sentido al ataque repentino con cada disparo preciso. Samira los eliminó uno por uno, concentrándose en mantener la calma y ser metódica. Pero incluso mientras luchaban, Samira notó que más soldados llegaban desde los bordes del claro, alertada por el ruido y el caos. Su corazón se aceleró mientras intercambiaba miradas con Tala, cuyos ojos brillaban con determinación. «Necesitamos crear una distracción más grande», Tala dijo con urgencia. «Puedo poner una trampa. Atráelos a un área. Nos dará la ventaja. Hagámoslo». Samira estuvo de acuerdo. Su mente corrió. «Te cubriré mientras Tal se movía para poner la trampa». Samira tomó una posición defensiva y disparó a cualquier soldado que se atreviera a acercarse. El suelo tembló con los sonidos de la batalla. Cada disparo resonaba como un trueno en sus oídos. Tala trabajó rápidamente. Sus dedos sordos ensamblaron una serie de dispositivos que brillaban con una tenue luz azul. Levantó la vista. Sus ojos ahora eran feroces. Samira apuntó a los soldados que avanzaban. Su respiración se estabilizó mientras apretaba el gatillo nuevamente. La trampa cobró vida. Una brillante explosión de energía estalló en el centro de las filas enemigas, arrojando a los soldados al suelo. Samira sintió la conmoción. Ondulación atravesó el aire y ella aprovechó la oportunidad, se movió, gritó. Corriendo hacia el caos, avanzaron usando la confusión a su favor, mientras participaban en un combate cuerpo a cuerpo. Samira sintió una emoción de unidad entre ella y Taa. Lucharon sin problemas, cubriendo los puntos ciegos del otro, intercambiando rápidos asentimientos de comprensión, justo cuando parecía que podrían dominar a los soldados restantes. Una figura enorme emergió de las sombras. El comandante Hing, vestido con una armadura oscura, entró en la batalla. Sus ojos ardían de rabia, el aire a su alrededor crepitaba con energía pura, y el corazón de Samira se hundió. Retrocedió. Gritó. Pero Tala ya estaba cargando hacia adelante. «Sin miedo puedo manejar esto», gritó Tala. La determinación ardía en sus ojos. Samira sabía que no podían permitirse el lujo de ser imprudentes. «Espere, necesitamos un plan». Pero Tala ya estaba enfrentándose al comandante. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Los dos chocaron en una deslumbrante exhibición de fuerza y agilidad.
Samira vio cómo Tal esquivaba un golpe masivo contraatacando con un golpe propio. El suelo temblaba con cada impacto y Samira sintió el peso del momento presionándola. Tuvo que ayudar a Tala. Respirando profundamente, Samira corrió hacia la pelea con un tiro bien dirigido. Ella apuntó al brazo del comandante, lo que hizo que se tambaleara hacia atrás. Ahora Tala va por él. Tala aprovechó el momento y se lanzó contra el comandante. Su arma golpeó. Es cierto. El alienígena rugió de ira, pero Samira pudo ver la conmoción en sus ojos. Cuando la lucha se volvió en su contra, juntos Tala gritó y sincronizaron sus movimientos. Con un último golpe poderoso enviaron al comandante a estrellarse contra el suelo, derrotados mientras los soldados enemigos restantes vacilaban. La incertidumbre se extendió entre sus filas. Uno por uno comenzaron a retirarse. El miedo era evidente en sus rostros. Samira y Tal intercambiaron miradas triunfantes. Sus corazones latían con adrenalina y victoria. «Lo logramos», Samira exclamó. El alivio la inundó, pero no hubo tiempo para celebrar. Los sonidos de refuerzos resonaron en la distancia, y Samira sabía que tenían que regresar al consejo antes de que fuera demasiado tarde. Corrieron de regreso a través del denso follaje. La adrenalina alimentaba su velocidad, mientras se acercaban al claro donde esperaba el consejo. El peso de lo que habían logrado comenzó a calar. Se habían enfrentado a probabilidades abrumadoras, pero habían emergido. Victoriosos al entrar al claro, los miembros del consejo permanecieron atónitos. En silencio, sus expresiones una mezcla de sorpresa y admiración. Samira y Telra, breves y eufóricas, permanecieron juntas al pie de la plataforma. El miembro insectoide del consejo dio un paso adelante. Con los ojos muy abiertos, has demostrado tu valor. Tu valentía y habilidad son encomiables. Salak dio un paso adelante. También su expresión ahora era de respeto. Te subestimé tu alianza. Puede ser valiosa. El corazón de Samir se elevó. Cuando se dio cuenta de que la marea había cambiado, solo. Queremos ayudar juntos. Podemos crear una poderosa coalición contra la oscuridad que amenaza su mundo. El consejo murmuró entre ellos y Samira pudo ver esperanza parpadeando en sus ojos. El miembro insectoide del consejo. Mano para el silencio. Una vez más, les extenderemos nuestra alianza en unidad. Nos enfrentaremos a las sombras. ¡Tala! Sonrió, sus ojos brillaban de orgullo. Juntos forjaremos un nuevo camino, mientras los miembros del consejo asentían en acuerdo. Samira sintió una oleada de alivio invadirla. Habían enfrentado sus miedos y prevalecido, demostrando que incluso en los momentos más oscuros hay fuerza y unidad. Desde ese día en adelante, Samira y Telra trabajaron incansablemente para fortalecer el vínculo entre sus mundos. Entrenaron juntas, compartieron conocimientos y elaboraron estrategias contra las amenazas inminentes. Su amistad floreció como un faro de esperanza que brilló intensamente en medio de la incertidumbre de la galaxia. Mientras estaban una al lado de la otra, observando el amanecer en el horizonte, Samira supo que habían dado el primer paso en un viaje que cambiaría sus destinos para siempre, y cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre ellas, sintió una sensación de pertenencia a un universo vasto y hermoso. Un universo donde juntas podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara.